Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 18 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Vamos a seguir hablando de la dependencia de Spring Data JPA y vamos a ver cómo se usan las DTOs. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y por supuesto enviando tu comentario. Eso me ayuda muchísimo. ¿Qué es esto de las DTOs? En el contexto de Spring Boot, un DTO viene del inglés Data Transfer Object, es un objeto diseñado para transportar datos entre las diferentes capas de la aplicación, es decir, las capas que hemos venido estudiando como persistencia, servicios, controladores, etcétera, o entre distintos sistemas. Estas DTO no contienen lógica de negocio, son solo estructuras de datos y suelen ser usadas para optimizar la comunicación y mejorar la organización del código. Normalmente, un DTO está ligado a un caso de uso puesto que se diseñan específicamente para representar los datos que se necesitan en un contexto particular. Muy ligado al uso de DTO está el inconveniente de usar las entidades JPA directamente. Vamos a ver cuáles son algunos de estos inconvenientes. La primera es que las entidades están directamente ligadas al modelo de datos de la base de datos y si se cambia su estructura, el impacto puede propagarse a toda la aplicación, es decir, si no separamos bien las capas. Las entidades pueden contener información confidencial o interna que podrían ser expuestos en la respuesta del API. O sea, digamos, si recuperamos una entidad completa y la devolvemos, pues podríamos estar exponiendo datos sensibles o datos que no queremos que sean expuestos. Sumado a esto de trabajar con las entidades completas, también se pueden estar cargando muchos datos innecesarios desde la base de datos y esto evidentemente va a afectar el rendimiento de la aplicación. Por otra parte, las entidades suelen tener validaciones a nivel de base de datos, pero muchas veces los requisitos de la aplicación necesitan otro tipo de validaciones a nivel de API, formulario, etc. Otro inconveniente es que cuando se consultan entidades, estas se incorporarán en el contexto de persistencia hasta que sea destruido, con el coste de memoria asociado. Cada vez que consultamos una entidad va a ser agregada a este contexto de persistencia. Imagínense en el caso cuando se cargan listas completas de entidades. Y asociado al punto anterior, si se modifica una entidad, las modificaciones se trasladarán a la base de datos a menos que se usen transacciones de solo lectura. O sea, una entidad al estar en el contexto de persistencia, si la modifico, estos cambios van a ser trasladados a la base de datos automáticamente. Entonces, bueno, debido a todos estos motivos es que se recomienda el uso de las DTOs. Vamos a ver algunos de los motivos por los cuales se usan las DTO. Y el primero, pues, es la separación de responsabilidades, puesto que mantiene las entidades enfocadas en la persistencia y los DTO en el transporte de datos. Luego, pues hay las consiguientes mejoras de seguridad, puesto que protege los datos sensibles al no exponer directamente las entidades JPA en las respuestas. Luego tenemos mayor control sobre las validaciones, puesto que puedo realizar validaciones específicas para cada caso de uso. Además, evita problemas de serialización, puesto que minimiza los errores en relaciones complejas como bucles infinitos en entidades bidireccionales. Recuerden que vimos este problema, que cuando se consultaban entidades con relaciones bidireccionales pueden quedarse en un bucle infinito. Y por último, pues tenemos la flexibilidad de la respuesta, puesto que se pueden agregar, transformar o combinar datos sin afectar las entidades. Vista pues la parte teórica, vamos a ver cuál es nuestra parte práctica de hoy. Y lo que vamos a hacer es volver a comenzar a crear la aplicación que nos ha servido de ejemplo hasta ahora. Y vamos a incorporar la buena práctica del uso de DTOs. Porque bueno, hemos ido incorporando cosas y bueno, ha crecido un poco desordenado. Entonces la idea es volver a empezar todo con más orden. Y esto nos va a ayudar a afianzar los conceptos que hemos estudiado hasta ahora y también a incorporar nuevos conceptos. Bueno, así que vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, para crear nuestro nuevo proyecto tengo abierto el Spring Initializer. Vamos a crear un proyecto Maven con el lenguaje Java, que es el que estamos estudiando. La última versión estable de Spring Boot, que es la 3.4.1. Y bueno, vamos a poner el grupo laboratorio. Vamos a poner el nombre Spring
boot 18, que es la parte que estamos estudiando hoy. De descripción le vamos a poner demostración del uso de DT2. Va a ser un jar y vamos a usar la versión 21 de Java. Vamos a agregar las dependencias. Entonces, por supuesto, Spring Web. Vamos a agregar también Lombok. Vamos a agregar DevTools. Vamos a agregar JPA, Spring Data JPA. Y vamos a agregar, en esta ocasión vamos a usar MySQL como base de datos. Hecho esto, vamos a generar nuestro proyecto. Acá lo ha generado. Entonces, voy a descomprimirlo. Lo voy a descomprimir aquí mismo en descargas. Y seguidamente lo voy a llevar a la carpeta donde lo voy a alojar definitivamente. Aquí en desarrollo, tutoriales, Spring Boot. Lo dejo acá. Y voy a abrir pues un nuevo proyecto. Entonces, Open Spring Boot 18. Bueno, y acá tenemos nuestro nuevo proyecto. Lo primero es agregar las propiedades. Entonces, bueno, vamos a abrir estas carpetas. Vamos a abrir la carpeta de propiedades. Y bueno, para no perder mucho tiempo, voy a usar las propiedades que ya teníamos en los proyectos anteriores. Entonces, bueno, voy a abrir el proyecto justo anterior y me voy a copiar las propiedades. Entonces, bueno, lo primero, estábamos usando el puerto 8090. Lo de Actuator no lo voy a copiar, puesto que no lo vamos a usar en esta parte. Y me voy a copiar la configuración de la base de datos SQL. Entonces, voy a descomentar. Nuestra base de datos era Spring Boot y esta era la configuración SQL. Lo pueden ver en la parte 13 del tutorial. Verán pasar el link por la parte superior derecha de las pantallas. Y vamos a agregar también una configuración de JPA e Hibernate que nos permitía hacerle update a la base de datos cada vez que se ejecuta, por si hacemos cambios en las entidades y que nos mostrara las consultas. Vamos a mostrar también mostrar una nueva propiedad de estas de JPA que nos permite darle un formato más legible a las consultas en los logs. Entonces, esa propiedad es spring.jpa.properties.hibernate.format-sql igual true. Esto pues le da un mejor formato a las salidas SQL. Lo otro que vamos a hacer es vamos a crear el paquete para meter nuestras entidades. Package, vamos a poner acá, vamos a llamarlo model. Y para, bueno, ganar un poco de tiempo, vamos a copiar de nuestro proyecto anterior. Entonces vamos a copiar la categoría. Voy a hacer acá paste. Y bueno, la categoría básicamente lo que tenía era un ID, un nombre y un listado de productos. Entonces, bueno, también necesito copiarnos la entidad productos y le voy a dar paste. Bueno, el producto era un poquito más complejo, lo que tenía era un código, la categoría a la que estaba asociado, un nombre, un precio, una fecha de ingreso y tenía una referencia a la categoría a la cual estaba asociado. Además, bueno, un toString para imprimir. Bueno, con eso tenemos nuestras dos entidades. Vamos a crear seguidamente el paquete de repositorios. Entonces vamos a crear new package repository. Y bueno, por lo que estábamos contando la vez en la parte práctica, pues nos convendría hacer las consultas directamente en DTOs. Entonces vamos a crear el repositorio de las categorías. Entonces vamos a ponerlo categoría repositorio. Esto es una interfaz y esto pues lo tenemos que anotar con la anotación repositorio y tiene que extender JPA repository y recibe la entidad categoría
categoría, cuya clave primaria es un integer. Entonces acá va un integer. Bueno, y recordemos que acá tenemos por defecto una serie de métodos. Por ejemplo, el que consigue por ID. Este ya existe. Devolvería un optional, categoría, voy a importar acá, y le podríamos decir find by ID. El tema es que, bueno, esto no es ni siquiera necesario declararlo porque ya existe. Pero, ¿qué tal si nosotros, en vez de, o sea, si nosotros ejecutamos esta consulta, va a meter lo que estemos consultando dentro del contexto de persistencia? Además, me va a recuperar la entidad completa. ¿Qué tal si recuperamos directamente la DTO tal como hicimos en la parte anterior que recuperábamos proyecciones personalizadas valiéndonos de un constructor? Pues vamos entonces a usar esa estrategia. Vamos a agregar entonces un nuevo paquete, lo vamos a llamar DTO, y vamos a usar dos tipos de DTO, las que nos permitan consultar y las que nos permitan eh, ingresar datos. O sea, que los datos que viajan en el sentido hacia la aplicación y los datos que viajan en el sentido hacia afuera de la aplicación. Unos los vamos a llamar response, o sea, los que viajan hacia afuera, y los que viajan hacia adentro los vamos a llamar request. Una convención que me gusta usar. Entonces, acá vamos a crear un categoría response. Categoría response. Esto, bueno, va a tener los getters, los setters y un all are constructor. Y básicamente pues va a tener los campos que queremos exponer. En este caso vamos a exponer los mismos que tenemos. El private integer ID y private string nombre. Fíjense que acá no voy a incluir la lista de productos, porque bueno, no siempre me interesa devolver la lista de productos. Entonces, solo devuelvo estos dos campos. Hecho esto, entonces en mi repositorio, en vez de devolver una categoría, debería devolver una categoría response. Esto cambia el método find by ID que viene por defecto. Entonces vamos a poner find categoría by ID para que no tenga la misma firma del método que viene por defecto. Y entonces para hacer esto, pues simplemente usábamos una query JPA. ¿Y qué tenemos que recuperar acá? Pues un select. Tenemos que construir el objeto que queremos devolver, que sería este que está acá, categoría response. Y esto va a consultar la categoría .id y la categoría .nombre. C va a ser el alias que le vamos a poner a esa entidad. ¿Y esto de dónde lo vamos a recuperar? Entonces, from categoría C y where c.id va a ser igual a un parámetro. Entonces acá, por supuesto, que nos falta el parámetro. Entonces aquí vamos a poner param id. Aquí tenemos que importar esto y va a ser de tipo integer y le pondremos el nombre id. Bueno, y entonces así estamos recuperando directamente. En vez de usar una entidad, vamos a usar directamente una DTO. Esto, pues, aunque nos obliga a escribir un poco más de código, es lo más óptimo que tenemos en cuanto a uso de memoria, de recursos, etc. Y bueno, de seguridad de la aplicación también. Bueno, ¿qué otras cosas podríamos necesitar? Bueno, podemos de repente buscar por nombre. Entonces, bueno, sería un optional que también nos devolvería una categoría response, y le vamos a decir find by nombre. ¿Qué recibiría esto? Es un parámetro que vamos a llamar nombre y es un string con el nombre nombre. Bueno, la query en este caso va a ser muy parecida.
Solo que acá, en vez de buscar por ID, va a buscar por nombre. Bueno, y para que sea un poco, como es un único nombre que estamos buscando, pues recuerden que teníamos una clave de único sobre el nombre, o sea, no pueden haber repetidos. Entonces vamos a poner find one by nombre. Bien, ¿qué otras cosas podemos buscar? Bueno, podemos buscar todas las categorías que tenemos. Entonces, esto en este caso sería un listado. Nos va a devolver en categoría response y le vamos a poner find all order by nombre. Vamos a ponerlo que ordene alfabéticamente. En este caso no hay ningún parámetro y pues vamos a copiarnos la query. Sería una query muy parecida a esta, solo que acá solo va order by c.nombre ascendente. Bueno, ya tenemos otro y vamos a buscar una que haga búsqueda por parte del nombre. Entonces vamos a agregar un list, categoría response, find, vamos a llamarla find by nombre containing, bueno, ignore case, order by nombre ascendente. Bueno, este sí que va a tener un param que vamos a llamar infix y va a ser una cadena. String infix. Y de nuevo acá tenemos algo muy parecido. Solo que tenemos que agregarle un where y aquí vamos a hacer un upper. Vamos a convertir todo a mayúscula para que no haga distinción minúsculas mayúsculas. Va a ser un like y aquí ponemos un upper y hacemos un concat. Vamos a concatenar los comodines, que es el símbolo porcentaje, el infix y el otro comodín. Bueno, y esto nos debería buscar los nombres que tengan cierto contenido. Bueno, para ver si esto va bien hasta ahora, vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a ejecutar. Bueno, antes de ejecutar voy a mi base de datos y voy a eliminar las dos tablas, porque no sé si hice cambios de estructura o cosas así. Bueno, hay que eliminar primero de repente la tabla productos y después la tabla categorías. Y bueno, vamos a ejecutar. Acá eh, habilitamos el Lombok. Y ahí está creando nuestras tablas. Y hay un error. Se está quejando de un punto y coma. Este punto y coma. He puesto punto y coma. Ya. Vamos a probar de nuevo. Estas son tablas ya están creadas. Bueno, aquí sigue fallando. Y esto es porque no consigue el constructor con la firma señalada. Esto a veces se debe al uso de Lombok. Entonces, bueno, para quitarnos ese problema, vamos a quitarle el all art constructor y le ponemos el constructor manual. Seleccionamos los dos campos. Vamos a volver a probar. Y ahora sí que ha arrancado perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces tenemos la parte de categorías. Vamos a la parte de producto. Entonces vamos a crear un DTO igual producto response. A este producto response vamos a ponerle los getters
y sellers. Y bueno, esto tenía, vamos a ver, producto, tenía un código, categoría, nombre, precio y hasta fecha de ingreso. Y no vamos a cargar la categoría. Entonces, solo su ID. Vamos a cargar esto, el nombre, el precio y la fecha de ingreso. Vamos a cargar todo esto y vamos a crearle un constructor para evitarnos los problemas que ya tuvimos con la entidad anterior. Bueno, y seleccionamos todos los campos, bueno, ya tenemos el constructor. Bien, vamos a crear para este también un repositorio. Vamos acá a una clase, seleccionamos interfase, vamos a llamarlo product repository. De nuevo lo anotamos con repository y le ponemos acá que esto extiende JPA repository de la entidad. Entonces, producto y producto tenía una clave primaria de tipo entero. Entonces, acá sería íntegra. Y bueno, vamos a hacer otro tanto. Entonces, acá sería optional y vamos a consultar un producto response. Entonces, aquí vamos a poner find producto by ID. Y le vamos a pasar un param que vamos a llamar ID y es de tipo integer. Y de nuevo, pues hacemos una query y acá entonces es select new. Entonces el constructor sería este con todo y su ruta. Vamos a ponerle un alias p. Entonces p.id, p.nombre, p. Tiene que tener el mismo orden que está acá. Ah, nos faltaba categoría ID primero, si no, falla. Entonces, tiene que estar en el mismo orden como están en el constructor. Categoría ID, nombre, precio y fecha de ingreso. Entonces, p.nombre.precio y p.fecha de ingreso. Esto va a ser from producto p, where p.id va a ser igual al parámetro ID. Bueno, y ya tenemos nuestra búsqueda de productos por ID. Vamos a hacer una búsqueda del producto, pero por nombre. Entonces vamos a copiarnos esto, by nombre, y acá pasamos entonces un para, pero vamos a llamar nombre, y va a ser de tipo string. La query pues va a ser muy similar a esta, así que me la voy a copiar. Y aquí en el where va a ser aquí, p.nombre va a ser igual a nombre. Bueno, y como es único también el nombre, vamos a poner acá find one, by nombre. Recuerden que acá el producto también le habíamos puesto un nombre único, unique. Siguiente, vamos a buscar la lista de todos los productos. Entonces vamos a hacer una lista que me va a devolver producto response y va a ser un find all by find all. Vamos a ordenarlo por nombre alfabéticamente. Order by nombre ascendente. Y entonces, bueno, este no recibe ningún parámetro. Vamos a copiarnos la query, que es muy parecida. Y en este caso, entonces, va a devolver, bueno, no hacemos ningún where, sino directamente un order by p.nombre ascendente. También podemos buscar por nombres, o sea, podemos buscar los productos que contengan cierta cadena. Entonces vamos a copiarnos esta. Bueno, de hecho vamos a copiarnos todo porque es muy parecido. Y aquí vamos a poner find by nombre
containing ignore case y que ordene por nombre ascendente. Y le vamos a pasar entonces un parámetro que vamos a llamar infix y que es de tipo string. Bueno, entonces acá la consulta es igual, solo que tenemos que agregarle un where. Tenemos que convertir a mayúsculas. Entonces, upper p.nombre va a ser like un upper de un concat y acá ponemos comodín, lo concatenamos con el infix y lo concatenamos con otro comodín. Bueno, y esto debería entonces buscarnos los nombres que contengan cierta cadena y nos los ordena ascendentemente. ¿Qué otra búsqueda podríamos tener? Pues muy probable que busquemos todos los productos de una categoría. Entonces, vamos a copiarnos esto y vamos a ponerle find by categoría ID, order by nombre. Entonces acá le vamos a poner categoría ID, que va a ser de tipo integer. Y acá pues lo que cambia es que vamos a buscar a p.categoría ID, va a ser igual al parámetro. Acá voy a asegurarme que realmente se llama categoría ID. Sí, categoría ID. Lo voy a copiar, de todos modos, por si acaso, y lo voy a pegar acá. Bien, pues así ya tendríamos nuestro repositorio para categorías. Y fíjense que estamos haciendo todas las consultas y donde sí que vamos a usar las entidades va a ser en las operaciones de actualización. Ahí no nos queda más remedio sino usar directamente las entidades. Fíjense que, bueno, en este caso sí ha compilado bien a la primera. Nos va a faltar hacer las pruebas, pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima parte porque vamos a introducir cómo serían las pruebas unitarias de nuestros repositorios. Y bueno, con eso lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.